quiero introducir a nuestro próximo invitado, eh, Ricardo Baeza Yates. Es bien difícil presentar a Ricardo porque, o sea, se me hace súper difícil porque Ricardo Baeza tiene una historia larguísima, muy extensa en torno al tema de la web. Yo creo que conocí a Ricardo alrededor de hace 10 años, quizá más, cuando era director del Centro de Investigación de la Web acá en Chile, en la Universidad de Chile. Al mismo tiempo era director de Yahoo Labs en Chile. Luego se fue a España. Hoy día es CEO de una compañía, hoy Ricardo me va a disculpar, pero no recuerdo el nombre, pero está dedicado a la investigación de búsqueda semántica y lenguaje natural. Si hay alguien con el que podemos hablar sobre cómo mejoramos la experiencia y la respuesta de máquinas que nos están ayudando a hacer más eficiente la búsqueda de información, es Ricardo. Yo me siento absolutamente honrado de poder contar con él. Hace solamente una semana acaba de recibir una distinción muy importante en España a propósito de su trabajo, y como investigador, como docente, como innovador en todas las áreas que tienen que ver con búsquedas semánticas y búsquedas descriptivas, nos va a comentar algunas cosas muy relevantes respecto de cómo podemos mejorar los resultados de búsqueda para poder generar mejores experiencias. Estamos conectando a Ricardo en este momento a través de Zoom y entiendo, Ricardo, que me estás escuchando, así que bienvenido. Muchas gracias por estar acompañándonos. Estás en California en este momento y todo el pase para ti. Bienvenido. Tenemos un problema de audio en este momento, pero lo estamos corrigiendo. Denos un segundo, por favor. Eh, Acá tenemos una sala llena de computadores. Alguien vio por ahí unas fotos que publicamos hace un rato en la mañana. Ah, y estamos haciendo los ajustes para poder tener el audio de Ricardo, porque tenemos la imagen, pero tenemos un conflicto con el audio. Dennos unos minutos, por favor, unos segundos. Hola, hola. Ahora sí. ¿Me están Ricardo, ¿me escuchando? escuchas? Necesito por favor que me hables. Sí, sí, estoy escuchando bien. Hola, perfecto. Bienvenido, Ricardo. Perdona por mi introducción tan a la rápida, me puse un poco nervioso, ya te veía conectado hace un rato. Eh, pero nada, te estoy viendo. Bienvenido y muchas gracias, estamos muy atentos a tu presentación. Bueno, gracias Pablo, como decía, por la oportunidad de hablar aquí sobre experiencia de usuario. En realidad tiene que ver con búsqueda, pero es más general, tiene que ver con muchas cosas que pueden mejorar la experiencia de usuario. Y por eso le he puesto este título que es sesgos, perdón, ya, ya. Y que es sesgos, semántica y conversiones. Pero antes de comenzar a hablar del tema, quiero hablar de qué es sesgo, porque muchas veces la gente no tiene claro qué es esto. Y hay tres tipos de sesgos que se definen. Uno del estadístico, que es el que aprende normalmente en el curso de estadística, que básicamente tiene que ver con las medidas que uno realiza de, de algún experimento. También está el sesgo cultural, que es el sesgo que uno tiene de acuerdo a su religión, educación, experiencia propia en un grupo, en la sociedad. Y finalmente tenemos el sesgo personal, que es lo que se llama el sesgo cognitivo, que en cada persona es distinto, y vamos a ver cómo afecta eso a los sesgos en la web. Bueno, quiero poner dos motivaciones para hablar de esto. El primero es el impacto que hay en los sistemas de búsqueda y recomendación de los sesgos. Y como todos sabemos,
sobre todo en todas las interfaces que hay de todos los sistemas que usan la web. Estos están optimizados de acuerdo a la recomendación implícita, el ciclo de realimentación implícita de lo que la persona interactúa con el sistema. Eso es lo que se llama Implicit User Feedback en inglés. Y, por supuesto, los datos van a estar sesgados a las selecciones que estos sistemas hagan, y también los datos que vienen de los usuarios van a sesgar las decisiones futuras que esos sistemas hagan. Así que en ese sentido hay como una profecía autocumplida de que la experiencia de usuario está siendo manipulada por lo que los sistemas hoy en día hacen para el futuro. Por ejemplo, personalización. Y todos conocen, supongo, el tema de la burbuja, del filtro de la burbuja, o lo que se llama estar en un túnel, que básicamente, por ejemplo, yo puedo conocer a Paulo de hace muchos años, pero nunca le voy a poder presentar algo nuevo, que si él conociera, le gustaría, porque no tengo ese dato. Y muchas veces estos sistemas compiten. Y un caso muy particular que tiene que ver con la experiencia de usuario es que, por ejemplo, una parte del sistema puede estar optimizando lo que se llama monetización, por ejemplo, cuánto se gana vía publicidad, mientras otra parte del sistema está optimizando la experiencia de usuario, y en general esas dos funciones de optimización se encuentran porque son exactamente antagónicas. Y muchas veces lo que hay que hacer es tener una sola función de optimización que considere las dos partes y que haga un balance entre la experiencia de usuario y los objetivos de la empresa en la interacción con las personas. Ahora, ¿quiénes debieran preocuparse de esto? Bueno, todos, los científicos de datos, los desarrolladores de interfaces, todos los desarrolladores, los diseñadores web, porque cada sitio web es un mercado de información y básicamente pueden pensar que es un ciclo entre interacción, contenido y los incentivos que hayan sociales o económicos para usar tal sitio, los emprendedores y, por supuesto, toda la gente en general. Ahora, todos los datos de las personas tienen un sesgo. Todos los datos que observamos de la interacción tienen un sesgo. Tienen sesgos culturales. Por ejemplo, yo no voy a leer lo que está apareciendo ahora en la pantalla, pero ustedes lo pueden leer. Los principales son de género, de raza, de sexo, de edad, religión, etc. Hay sesgos estadísticos que tienen que ver con cómo medimos los datos, pero en general yo creo que son los menos significativos y no son los que son más problemáticos. Y finalmente está el sesgo cognitivo, que tal vez es el peor, y lo voy a llamar lo que se llama la selección personal. Cada persona tiene su propio sesgo por ejemplo, que escoge cuántas veces hace clic, si hace scroll o no, y voy a volver sobre ese tema más adelante. Y lo que voy a intentar aquí es mostrar una visión personal de todos los sesgos que hay en la web que afectan esta interacción. Y antes de comenzar entonces con los sesgos específicos, tenemos que preguntarnos el siguiente dilema. Si tenemos datos sesgados y hay un algoritmo que nuestro sistema está usando, ¿tiene que ser ese algoritmo neutral? ¿Tiene que ser justo? Bueno, ya la pregunta es difícil, pero seguramente si no hacemos nada, el mismo sesgo va a salir en la salida, tal como se dice en inglés, garbage in, garbage out. O sea, si entra basura, sale basura. Ahora, ¿qué significa ser justo? Eso tampoco es trivial. Aquí hay una famosa caricatura que muestra la diferencia entre igualdad, equidad y justicia. No la voy a explicar, pero pueden ver que en realidad uno quiere equidad, pero es mucho mejor tener justicia, que básicamente no es necesario cambiar nada en el sistema para lograr resolver la inequidad que existe. Así que la respuesta a la pregunta es no siempre. Por ejemplo, muchas veces queremos medir un sesgo, entonces el algoritmo, por supuesto, no tiene que hacer nada. Otras veces tenemos que eliminar el sesgo porque si no afecta al futuro de nuestros sistemas. Y voy a hablar de eso más adelante. Y, por supuesto, hay gente que está trabajando en este problema, mucha gente, en tratar de sacarle el sesgo a la entrada, modificar el algoritmo o sacarle el sesgo a la salida. Yo no voy a poder hablar de esto porque esto tomaría horas, pero sí lo que quiero es que por lo menos ustedes estén conscientes de todos los sesgos que existen, por ejemplo, en un sistema que usa la web y que tiene una interacción con personas. Y si ustedes al menos pueden considerar eso en el siguiente diseño que hagan del sistema,
yo creo que ya me siento satisfecho de esta presentación. Bueno, en el año 2017, hace un poco más de un año, la ACM hizo una publicación sobre cuáles son las 7 propiedades que un algoritmo debería cumplir para ser transparente y para, básicamente, que lo que se llama en inglés sea accountable. Es decir, que en el futuro alguien pueda decir, mira, ¿cómo lo hiciste? ¿Bien o mal? Y estas son las 7. Son que haya conciencia del problema, que se pueda acceder y reacceder a los datos, que se pueda, por ejemplo, hacer un estudio al final que diga si esto funcionó bien o no, que haya una explicación, que se sepa dónde vienen los datos, como si fuera comida orgánica, que se pueda auditar y que se pueda reproducir la validación y la experimentación. Ahora, solamente voy a poder hablar del primero, porque en la práctica ninguno de los algoritmos que usamos hoy en día cumple estas 7 propiedades. De hecho, encontrar que se cumpla una ya es difícil. Y por eso hay gente que está trabajando, por ejemplo, en auditoría de algoritmos o en cómo se generan los datos para que sea transparente de dónde parte el dato hasta dónde llega, etc. Bueno, ¿cuáles son los sesgos que pueden haber en la web? El primero son los sesgos de datos, por supuesto. Y hay muchísimos. Y yo solamente, como tengo solamente media hora, voy a mostrar un caso, que es un caso que yo creo que es muy importante, que son los sesgos de género. Y voy a mostrar 3 ejemplos. Este es uno muy famoso de hace un par de años, donde investigadores tomaron un conjunto de noticias, usaron lo que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, para generar mapeos de palabras y buscaron analogías de él y ella. Y encontraron, por ejemplo, que si ella es una reina, él es un rey, o si ella es una hermana, él es un hermano, lo correcto. Pero la mayoría de las otras cosas que encontraron tenían un estereotipo de género. Por ejemplo, si ella era enfermera, entonces él era un doctor. O si él era una superestrella, ella era una diva. Todos sabemos que diva tiene una parte de connotación negativa. Es decir, aquí habían un problema de que los que escriben esto, que son periodistas, la mayoría hombres, estaban manifestando su sesgo dentro de lo que escriben. Ahora, yo hice un poco de investigación y lo más increíble es que en las universidades el 70% de los estudiantes de periodismo son mujeres, así que es peor aún, hay un sesgo de encontrar trabajo, porque la mayoría de los periodistas, al menos en Estados Unidos, son hombres. Otro ejemplo interesante es lo que pasa cuando uno usa cosas como traductores en la web. Aquí tengo un ejemplo donde dice, él es una niñera, un niñero, ella es un doctor, lo traduzco al turco, tomo la traducción de turco y esa traducción la hago al inglés y me da lo contrario, que ella es una niñera y él es un doctor. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No hay magia. En turco no hay género en el pronombre. Así que la parte en turco no tiene pronombre, no tiene él o ella, no tiene género. Entonces, cuando yo hago la segunda traducción, Google me da lo más común, lo que aprendió a traducir. Y por supuesto lo más común es que ella es una niñera y él es un doctor. Aquí vemos que es muy peligroso entonces usar traducciones entre múltiples idiomas porque pueden aparecer este tipo de errores. Y el ejemplo que más me gusta a mí es de parte de una tesis de doctorado de uno de mis estudiantes, Eduardo, es biografías de mujeres en Wikipedia. Aquí están ordenadas por año y vemos que en el tiempo esto ha ido mejorando. Después de la Revolución Francesa ha ido mejorando y llega al 24% de biografías mujeres, que todavía está bastante debajo del 50%. Uno podría decir, bueno, este es un sesgo sistémico, no hay nada nuevo, es lo que ha pasado en toda la historia, pero en realidad aquí hay un sesgo mucho peor, que cuando se los diga van a decir obvio, pero que al principio no es obvio. Bueno, el sesgo es que la mayoría de los editores de Wikipedia son hombres, mucho más que el 50%. Por ejemplo, en biografías es como el 90%. Y aquí parte del problema es que muchas mujeres tampoco dicen su género por problemas de acoso sexual o de trolling en la web, y tal vez sea el 15%, pero igual hay un sesgo muy grande y también tiene que ver con la parte cultural, porque no siempre las mujeres tienen la misma oportunidad que los hombres para participar, por ejemplo, de creaciones como la Wikipedia. Bueno, el segundo sesgo importante en la web es lo que llamamos sesgo de actividad, y esto debería interesarle mucho a ustedes, porque es lo que hace la gente.
Y la verdad es que la mayor parte de la gente es pasiva, no hace nada. Esto de la sabiduría de la gente, que incluso yo hablé hace muchos años de esto, es una ilusión parcial, porque la mayor parte de la gente no participa, son como las votaciones, mucha gente no vota y no participa. Entonces nosotros nos hicimos la siguiente pregunta con otro de mis estudiantes de doctorado, Diego, era, ¿cuál es el porcentaje de usuarios activos que produce la mitad del contenido? Y usamos 4 datos que pudimos encontrar, uno pequeño de Facebook, ahí vimos que el 7% de la gente generaba la mitad de los posts. Así que básicamente el 7% de la gente generaba la mitad del contenido. También vimos una colección muy grande de Stanford de opiniones en Amazon, y ahí vimos que era peor. 4% de la gente generaba la mitad de las opiniones. Y por supuesto, cuando yo vi esto, dije, esto tiene que ser, no puede ser algo natural. Alguien debe estar pagando a estas personas para que hagan opiniones, porque uno no tiene tiempo para hacer opiniones. Y bueno, un mes después que presentamos ese artículo, Amazon empezó una campaña a demandar, digamos, revisores que hacían revisiones falsas que eran pagadas. Y esto pasó el 2015, continuó el 2016 y seguramente continúa ahora, pero ya no es noticia. También usamos un conjunto muy grande de Twitter que está disponible en Alemania, que es casi todo Twitter del año 2011, y ahí encontramos que el 2% de las personas generaban la mitad de los tweets, es decir, incluso más seco. Bueno, aquí la explicación es fácil, esto se llama ego. Hay muchas personas que publican todo el tiempo y la mayoría solo mira, observa y lee. O solamente pone un me gusta. Y finalmente usamos todos los datos de estadísticas de uso de Wikipedia y ahí encontramos que 2.000 personas escribieron la primera mitad de la Wikipedia en inglés. Por supuesto, a esas personas les pagaron, fue lo que hizo la Wikimedia Foundation, y en este caso algo positivo. Gracias a esas personas podemos tener una Wikipedia hoy en día, porque yo creo que nadie aportaría algo que está vacío. Nosotros queremos aportar algo que ya existe y que ya tiene buen contenido. Junto con Diego también tratamos de resolver otra pregunta que yo tenía, que era ¿cuánto contenido de la web nadie nunca veía? Y para eso usamos los mismos datos y encontramos que, por ejemplo, el 1,1% de todos los tweets son generados por personas que no tienen seguidores. Bueno, yo no sé si esas personas entiendan cómo funciona Twitter, pero es como irse a la mitad del desierto de Atacama y gritar como loco, pero nadie está escuchando. Y también encontramos una cuota superior, que el 31% de los artículos que se agregaron o se modificaron en mayo del 2014 en Wikipedia, nadie los vio en junio. Ya sería una cuota superior. Así que el número está entre estos dos números, digamos 5%. Pero si hay 100.000 millones de páginas en la web, 5% son 5.000 millones de páginas que nadie ve. Así que este desierto digital es gigantesco. Bueno, los siguientes son problemas de sesgo estadístico en cómo uno saca muestras de datos. No voy a hablar de eso, que es más técnico, pero pueden buscar el artículo que está publicado en Communication de la CM en junio sobre este tema. Y también tenemos sesgo algorítmico. Y aquí voy a dar solamente un ejemplo que he dado muchas veces, pero que es el mejor. Supongamos, que también debería interesarles mucho, supongamos que tenemos esta interfaz que permite subir imágenes. Yo puedo poner 2 etiquetas y entonces un sistema colaborativo me puede generar etiquetas adicionales. Y, por supuesto, yo voy a marcar las etiquetas que están correctas y todo parece muy bonito, pero uno no debe hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente lo va a usar. La próxima vez voy a poner una etiqueta. Si uso aprendizaje profundo, deep learning, hoy en día puedo hacerlo sin tener etiquetas. Pero ¿cuál es el problema? Que sin las etiquetas no puedo aprender más cosas. Las etiquetas nos ayudan a aprender. Así que si uno tiene una forxonomía, que es un sistema donde uno está haciendo etiquetas, nunca hay que hacer esto, porque uno mata la forxonomía. Uno hace que la gente no trabaje y la gente, si puede no trabajar, no lo va a hacer. Así que si ustedes quieren tener una forxonomía, no sugieran nada, no ayuden a las personas, tienen que vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, y el penúltimo sesgo, y muy importante, el sesgo de interacción, que ese yo creo que tal vez es el más interesante para ustedes. Y aquí tenemos mucho del sesgo personal. Por ejemplo, podemos ir a esta página, que todo el mundo la va a reconocer, y aquí hay muchos sesgos. El primero se llama sesgo de presentación. Todas las cosas que no están en esta página pueden tener algún clic. Y cualquier cosa que no está en esta página
no puede tener un clic, es obvio. ¿Saben cuántos millones de elementos tiene Amazon que podría haber mostrado que no tienen ningún clic? Bueno, si uno hace mal esta página, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Luego, dentro de la página tenemos sesgos de posición. En la cultura occidental leemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo, así que lo primero que miramos es esta esquina. Lo que está en esta esquina va a recibir más clics que lo que está en esta otra esquina. Tenemos sesgo de orden, porque las cosas están ordenadas, los primeros resultados van a tener más clics que otros, cosas que están debajo. Hay un sesgo social. Si yo quiero poner una opinión, seguramente las opiniones anteriores van a modificar mi opinión y posiblemente la opinión de mis amigos puede modificar también mi opinión. Así que hay un sesgo social siempre presente. Y hay muchos otros sesgos de interacción. Por ejemplo, en el Mac ahora, si uno no va a la derecha, no ve la barra de scrolling y entonces uno no sabe si puede hacer scrolling o no. Me gustaría saber qué hace una persona que nunca ha visto una barra de scroll la primera vez, si no sabe dónde tiene que ir. Posiblemente no haga scroll, y ese es un problema. Y el problema principal de estos sesgos de interacción es que están encadenados. Por ejemplo, el sesgo de presentación se compone con el sesgo de posición, el de interacción se compone con el sesgo de hacer un clic o no, de mover el ratón, o de hacer scrolling, porque cada persona interactúa en forma distinta. De hecho, lo de la izquierda depende del sistema, pero lo de la derecha depende de cada usuario. Hay usuarios que quieren hacer un clic, hay usuarios que necesitan mover el mouse, hay gente que lee moviendo el ratón, etc. Estos sesgos son individuales. Y aquí les muestro ya un ejemplo de cómo ha cambiado el sesgo de ranking en búsqueda web. Pueden ver en 10 años cómo las cosas cambiaron con el uso de lo que se llama la búsqueda universal, donde no solamente aparece texto, sino también aparecen imágenes, vídeos y otros tipos de elementos. Y podemos ver este sesgo de posición, sesgo de ranking, muy claramente en gráficos que muestran, por ejemplo, los sesgados que están las primeras posiciones, no solamente por las consultas navegacionales, sino también por la posición. Y por supuesto, hay sesgos de interacción. Aquí, por ejemplo, alguien dijo que habían tener 10 resultados en la primera página, y entonces menos gente ve la segunda página, cuando podría ser algo que sea continuo y no necesariamente mostrarlo página por página. Voy a saltar esto, pero básicamente se puede sacar el sesgo de ranking y hay algunos artículos científicos que la mayoría son de Yahoo Labs, que son públicos, de cómo eliminar el sesgo de ranking para poder hacer esto mejor. Porque si no eliminamos el sesgo de ranking, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar que el primero es mucho mejor que el segundo, cuando en realidad solamente es parte del sesgo de ranking. Bueno, y el último sesgo, y casi con eso termino, no creo que hable mucho de la parte semántica, es lo que llamo sesgo de segundo orden, que es qué hace la gente con lo que hizo con el sistema y cómo eso vuelve a la web. Bueno, eso vuelve de dos formas distintas. Uno, vuelve al algoritmo vía los datos de uso, y esto se usa, por ejemplo, para personalización. Y también hay datos que vuelven a la web de otra manera. Voy a explicar un ejemplo. Bueno, personalización tiene que ver con el filtro de la burbuja, tiene que ver, como les dije, con la cámara de eco, con estar en un túnel. Y para resolver el problema de salir de ese túnel, que es lo mismo que le pasa a Jim Carrey en el show de Truman, hay que usar cosas como diversidad, novedad, serendipia, es decir, mostrar algo que sea novedoso, y algo que yo llamo mi lado oscuro, que eso no lo he visto todavía, pero que a mí me gustaría. A mí me gustaría saber, tener la posibilidad de ver qué es lo que está viendo la persona que es exactamente lo contrario a mí, que tiene las opiniones completamente distintas, porque no solamente quiero saber qué piensa, sino quiero saber cuál es el tamaño del universo, cuán lejos estoy yo de esa persona. Y eso es algo que yo creo que sería muy interesante de ver en política, con lo que está pasando en muchos países como Estados Unidos, Brasil, etc. Ahora, una forma de lograr salir de este túnel es hacer algo que ya se hace, que es una personalización basada en el resto de las personas, y en vez de tratar de tomar datos de cada persona, es tomar datos del grupo de personas que está haciendo lo mismo que tú. Que yo prefiero llamarlo contextualización, para que quede claro que no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con el contexto de lo que yo estoy haciendo. Esto tiene tres ventajas. Primero, tengo más datos para hacerlo, puedo hacerlo bien. Segundo, no necesito el permiso de los usuarios y que no tengo problemas de privacidad.
Y tercero, como tengo también datos de otras personas, puedo quebrar este filtro de la burbuja del filtro. Aquí tengo un ejemplo, pero por falta de tiempo yo creo que me lo voy a saltar, pero es un ejemplo de cómo usando fotos de personas, yo puedo, por ejemplo, recomendar un camino turístico en Barcelona para las personas que no la conozcan, en base a todos los otros conocimientos de las personas que la han visitado. Bueno, y el último ejemplo de sesgo es tal vez uno de los más importantes. Supongamos que ustedes tienen un blog, están escribiendo su próxima entrada en el blog. Ustedes hacen una consulta, usan algunas páginas de esa consulta, vamos a decir que escogieron 3, crean su nueva página, escogen 3 pedazos que les gustan de esos resultados que tienen, los ponen en su nueva entrada del blog. Por supuesto no están plagiando, así que ustedes van a ponerlo entre comillas, van a nombrar al autor y van a poner un enlace en dirección a donde lo sacaron, porque no es plagio. Por supuesto aquí van a sentir un poco de vergüenza, este es el efecto de la vergüenza, y lo que van a poner es un poco de contenido vuestro, y por supuesto el ego va a decir, bueno, pero esto es mi entrada, así que ahora pongo mi nombre aquí, soy el autor. Y luego publico esto en la web. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que este nuevo contenido que está aquí está sesgado por lo que este buscador cree que es bueno. Así que hay una gran parte del contenido nuevo en la web que está sesgado en base a lo que ese contenido, ese buscador cree, y entonces la redundancia semántica crece al 35% cuando lo medimos esto 10 años atrás, y significa que en cierto sentido estamos dando una realimentación positiva, porque ahora que el buscador ve esto, si no sabe que vino de esto, lo que estoy haciendo es reforzando la creencia de que ese contenido es bueno. Y ese es el problema de segundo orden en la búsqueda. Así que mi recomendación, por favor, escriban contenido nuevo, generen contenido en base a lo que saben, pero que sea completamente nuevo. Bueno, el sesgo no es algo negativo, no siempre. La web funciona gracias al sesgo. Por ejemplo, todo lo que significa caching permite que la web sea mucho más rápida. Gracias al sesgo de actividad es más rápido. Y, por ejemplo, los buscadores son más rápidos porque hay mucha gente que hace las mismas preguntas, así que podemos hacer caching de esas preguntas. E incluso, si nosotros guardamos algunas páginas, en un trabajo reciente mostramos que el 25% de las consultas pueden ser contestadas con menos de 1% de las páginas, y basta con guardar ese 1% para contestar 25% de las consultas. Eso tiene que ver con el sesgo de actividad y tiene que ver con el sesgo de selección personal. Bueno, para hacer un resumen, aquí tenemos todos los sesgos que he mencionado, cuáles son estadísticos, cuáles son culturales, cuáles son cognitivos. Pueden ver que la mayoría son culturales y cognitivos. Y aquí tengo una signo de interrogación, es ¿cualquier algoritmo tiene un sesgo cultural o cognitivo? Es decir, si yo le doy a 2 personas a que programen un sistema, esos sistemas van a ser distintos porque van a capturar en el código los sesgos de esas personas. Bueno, ese experimento no se ha hecho, pero yo creo que la respuesta es sí. Los códigos capturan los sesgos de las personas. Y para mostrar eso voy a mostrar un ejemplo distinto, pero que muestra lo mismo, que es un experimento que hicieron en el Centro de Ciencia Abierta de Virginia, donde tomaron un grupo de cientistas de datos y les hicieron la siguiente pregunta. En la Copa de Campeones, la Copa de fútbol más grande de equipos de Europa, ¿hay sesgo racial en las tarjetas rojas? ¿Sí o no? Esa fue la pregunta. Y bueno, 29 equipos analizaron estos datos, tenían todos los datos del campeonato, con todos los atributos posibles, de dónde jugaron, quiénes jugaron, cuándo jugaron, etcétera, todos los resultados, y no se pusieron de acuerdo. 20 equipos dijeron que sí habían encontrado un sesgo de raza, 9 dijeron que no. Pero lo sorprendente realmente no es que no se pusieran de acuerdo, lo sorprendente es que si ustedes van a analizar este informe, que tiene 60 páginas, que es más bien un informe de psicología, los 29 equipos hicieron algo distinto. Estos son el resultado de los 29 equipos. Esta es la hipótesis nula, que dice que no hay sesgo, y este es el intervalo de confianza. Por ejemplo, 2 equipos no se preocuparon del intervalo de confianza,
el equipo que llegó más cerca de demostrarlo tiene un intervalo de confianza gigante, de que no pudo demostrarlo, etc. Ninguno de estos valores es igual. Es decir, cada equipo analizó los datos de una perspectiva distinta y eso es lo que le llamamos el sesgo profesional. Tal como cada diseñador va a diseñar una interfaz distinta porque tiene su sesgo personal. Y ahí es mucho más claro. Seguro que si les damos el mismo trabajo de interfaz a dos diseñadores, la interfaz va a ser distinta porque parte del objetivo es diseñar algo distinto. Pero en un sistema, digamos, en un programa, si el resultado es fijo, los programas no deberán ser muy distintos, pero yo creo que sí lo son. Bueno, voy a ver si en 5 minutos termino y hablo un poquito de la segunda parte. Esto es lo de búsqueda semántica. Esto es lo que estamos haciendo en Intent. Por ejemplo, eso significa hacer corrección de ortografía, análisis semántico, ver la intención de la consulta y, por ejemplo, si la intención es información, una transacción u otro tipo de consulta, eso va a entrar a un sistema basado en aprendizaje automático que hace el ranking de la intención, donde aquí tenemos conceptos, intenciones y contexto. Y, por ejemplo, si la pregunta era bond, que es una pregunta ambigua, que puede significar muchas cosas, el resultado puede ser este, donde la intención, por ejemplo, principal es música, perdón, son películas, y yo muestro películas de James Bond si están cerca, y si no, muestro las 3 películas más populares de James Bond, un enlace a ellas, y la segunda intención podría ser noticias, y aquí, por ejemplo, sería relacionada con finanzas, porque, como saben, Bond es un instrumento financiero, o podría ser música, aquí puede ser música de la película, pero también hay otros grupos de música, por ejemplo, en el Reino Unido, que se llama Best of Bond, y también hay, por ejemplo, en la BBC hay un presentador que se llama Graham Bond, que podría ser algo válido en música o en audio. Y finalmente podría ser que la cuarto resultado de una definición, y puede ser en finanzas, puede ser en química, es un enlace, un bond, o puede ser papel, o puede ser Bond Street, que es el equivalente a Wall Street en Londres. Es decir, en vez de mostrar 10 resultados, yo muestro 10 posibilidades para ese concepto y entrego tarjetas que son muy claras, como las que voy a mostrar aquí. Por ejemplo, esto es lo que hacemos después con los recursos semánticos, y yo voy a mostrar tarjetas que tienen que ver con la ontología, con el léxico. El léxico depende del lenguaje, pero la ontología no, etcétera. Y, por ejemplo, estos serían resultados semánticos, donde aquí, para un restaurante, yo muestro un mapa, yo muestro, por ejemplo, resultados de Yelp, o en las películas muestro las películas que están cerca de Carlsbad, que es donde estoy ahora, etcétera. Y finalmente, el siguiente paso y el último paso sería ya entrar al mundo de las conversaciones, y esto significa mantener un contexto, saber de qué sujeto estoy hablando, y esto es lo más complicado, esto es lo que están tratando de hacer Siri, Alexa, Cortana, Google. Y esto es lo más difícil de hacer, y como no tengo más tiempo, prefiero parar aquí y a ver si hay preguntas. Muchas gracias. Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Me escuchas? Excelente. Quiero confirmar que esté escuchándose mi voz y la tuya a esta altura, ¿sí? ¿Estamos? Ricardo, ¿puedes decirme algo, por favor? Hola, hola. Dame un segundo, que estamos activando tu audio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, sí, ahora sí, por favor. Súper. Ricardo, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que mientras escuchaba tu presentación, todo el rato pensaba en cómo las diferentes perspectivas se unen. Nosotros, te soy súper sincero, yo soy súper fan del análisis cuantitativo cuando analizo un sitio y cuando intento entender también los comportamientos de algún usuario
utilizando alguna aplicación o algún sitio, de alguna manera interactuando con una interfaz. Esta dimensión, y particularmente en torno a los sesgos, obviamente nos sugiere un nivel de investigación y de entendimiento, ¿verdad? De cómo se produce el movimiento de un usuario al interactuar con una interfaz, que es bastante interesante, porque todo el rato termino pensando en tus conclusiones principales que tienen que ver con la predicción, con el contexto, con la personalización, que de alguna manera muchas veces en los casos de, por ejemplo, webs de e-commerce, tú mostrabas el ejemplo de Amazon, es súper relevante porque toda esta data es súper relevante para esos clientes que necesitan que sus usuarios compren más. Así que siento que es fantástica la conexión que hay. Y tengo, sí, una pregunta que habla de los sesgos que me gustaría hacerte, y la voy a leer completa porque nos llegó, creo que la hizo Esther. Dice lo siguiente, porque por ahí vi en Twitter algunos comentarios sobre los temas de los sesgos de género. Por ejemplo, la pregunta dice, los sesgos de género parece que responden a los estereotipos que ya estamos acostumbrados a ver. De hecho, es un tema bien relevante hoy en particular. ¿Cómo crees que desde Internet se puede luchar, entre comillas, para que estos sesgos no sean tan evidentes? ¿Qué nos puedes comentar de eso? La evidencia de esos sesgos de género. Sí, yo creo que hay dos cosas que yo puedo recomendar, que son dos cosas bien distintas. Una sería que en todos los grupos, sistemas de, digamos, grupos que diseñen, digamos, estos sistemas que usan la web, y sobre todo las interfaces, que hayan mujeres involucradas en el diseño. Porque hay cosas que muchos hombres no ven, y eso es importante. Entonces, básicamente transmitimos un sesgo sin darnos cuenta, incluso cuando hablamos, y por eso sería bueno tener mujeres que sean parte del diseño todo el tiempo. Es decir, todos los grupos deberán tener, si es posible, un balance de género, pero si no es posible, al menos algunas mujeres en el grupo. Y lo segundo es ver, digamos, medir esos sesgos. Por ejemplo, siempre uno puede tener un pequeño focus group o algo más cuantitativo de poner, por ejemplo, a 5 o 10 mujeres a usar el sistema y que ellas digan si ellas creen que hay un sesgo de género o no. La opinión tiene que venir de ellas. Digamos, no basta con que un hombre diga esto no tiene sesgo de género porque, como digo, hay cosas que uno no consigue ver. Y eso por ejemplo, todavía vemos paneles que son solo hombres e incluso organizados por mujeres que no se dieron cuenta de eso. Porque hay temas que están inherentes en el sesgo cultural que tenemos que nos parece tan natural que nos olvidamos que los paneles, por ejemplo, no deben ser solo de hombres. Pero se nos olvida. Incluso, como digo, organizados por mujeres. Ajá. Buenísimo. Bueno, de hecho, precisamente ya que lo estabas mencionando, yo creo que definitivamente, recogiendo estas dos recomendaciones, la idea de hacer investigación, de hacer research previo, obviamente ayuda a reducir esos sesgos desde incluso la construcción del contenido. Tú hablabas hace un rato y nos comentabas, por favor, generen contenido y generen contenido nuevo. También es una práctica que es habitual, es que el mismo contenido publicado en la web, por ejemplo, en un sitio como descriptor de un producto, es el contenido que se modifica en el tiempo, sin embargo no se genera contenido nuevo, por tanto no se le agrega mayor valor ni profundidad a ese contenido. ¿Estamos de acuerdo con eso o estamos por ahí? Sí, en principio sí, pero como te digo, si tú puedes tener, digamos, diversidad en la gente que genera ese contenido, porque no solamente tenemos que ver el tema de género, tenemos que ver el tema de distintas culturas, distintas razas, distintas religiones, es decir, tratar de ser lo más neutral posible. Ahora, es bien difícil definir qué es ser neutral, Exacto. porque cada uno tiene una opinión distinta, pero hay que intentar. Ahora, otra forma de hacer esto es por lo menos, por ejemplo, uno puede intentar ser muy explícito en dónde está. Por ejemplo, puede que uno quiera tener un sesgo, que sea válido, por ejemplo, un sesgo político, pero que lo deje explícito, que diga, mira, este artículo es pro algo, que no sea, que sea algo, que la gente sea consciente de esto, y que no sea como una manipulación, porque yo creo que parte del problema de las noticias falsas y todo eso,
es que claramente tienen un sesgo, pero por supuesto no dicen que están sesgados. Vale. Ricardo, quiero agradecerte especialmente el haber aceptado esta invitación. No ha sido fácil y sé que hemos estado trabajando mucho para poder coordinarnos y poder tenerte hoy día acá. Te quiero agradecer eso. También te quiero agradecer la conversación que tuvimos hace un tiempo acá en un café en Santiago, la última visita que hiciste acá a Chile. Y que de alguna manera fue cuando fue el momento en que te abordé para ver si te animás a participar de este evento. Para mí es muy importante tu aporte porque todo lo que estamos haciendo hoy día en torno a, por ejemplo, interfaces de voz, que hay todo un tema respecto de esto, y cómo logramos entender el comportamiento de los usuarios para poder diseñar interfaces de voz que reaccionen y que respondan de manera cualitativa a esas interacciones, me parece que es súper importante. Y todo el trabajo de investigación que están haciendo ustedes y que tú lideras, siento que está súper en esa dirección y sobre todo estableciendo como las bases para los procesos de búsqueda más inteligentes, si se quiere decir así. Y Así que, hablando de inteligencia, aquí está mi última, que te quería terminar con el futuro y con un par de chistes. Que aquí por ejemplo, si yo estoy preocupado con el incremento de inteligencia artificial, en realidad no, yo estoy preocupado por el decrecimiento de la inteligencia real. Y eso es lo que se está viendo en el mundo. Y este otro chiste que me gusta que dice un computador le pregunta a un robot, muestra que no es humano, y el robot contesta, no hay más humanos, el computador contesta correcto y los dos se ríen. Y esto no va a pasar porque los robots destruyan a los humanos, esto va a pasar por lo que dice Harari, si vieron el libro que publicó este año sobre 21 lecciones para el siglo XXI, es porque nosotros vamos a programar mal esos robots y esos robots van a hacer cosas que no deberían hacer. maravilloso. Maravilloso, Ricardo. Nada, siento que estamos cerrando muy bien tu participación. Nuevamente te quiero dar las gracias. Vamos a seguir con el programa, estamos justo a tiempo, afortunadamente cumpliendo con el compromiso que teníamos con todos los invitados. Yo sé que tú estás en tu oficina y te agradezco un montón que te hayas trasladado rápido a tu oficina para poder estar conectado desde ahí. Y nada, pues, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a ustedes. Ya, pues Adiós. un abrazo muy grande. Igualmente. Nosotros acá nos despedimos de Ricardo y continuamos con nuestro programa.